La conjura de los reptilianos por Frank Hatten. ¿Qué ocurre en este planeta? Habría que ser desde luego muy ingenuo para creer que desde los miles de millones de años que existe la Tierra, esta pequeña manzana deliciosa ha sido visitada 100 veces, para creer que entre los cientos de miles de millones de estrellas que nos rodean en silencio, pero de las que tan solo unos miles relucen en nuestro cielo nocturno, y que probablemente son todas ellas sistemas planetarios. Somos los únicos en todo el universo que nos emocionamos, o que después de tantos millones de años los pueblos de la galaxia no han tenido todavía tiempo para escucharse unos a otros. Organizarse entre ellos y hacer todo lo que todavía nos parece ser ciencia ficción. Algunos esperan el gran encuentro, como si fuéramos a descubrirnos unos a otros y abrazarnos al ver que no estamos solos. Esos son chiquilladas. Hace muchísimo tiempo que los humanos son conocidos, archiconocidos, y están siendo seguidos, vigilados de cerca, desde todas partes, y por cierto, no es seguro, ni mucho menos, que nosotros, los terrícolas, vengamos de la Tierra. Algunos han convertido esta historia de origen extraterrestre del hombre en un negocio, pero no por ello tiene que ser falsa. De hecho, el genoma humano contiene por lo visto genes procedentes de unos 400 especies extraterrestres diferentes. Somos fruto de cruces, desde la noche de los tiempos naturales o artificiales, y somos los únicos que creemos que la Tierra es nuestra cuna. Ocurre lo mismo con muchos otros pueblos del universo. Universo quiere decir mucho más que el mundo, no solo el mundo material y visible que está poblado. Todas las dimensiones son un hervidero, hay vida en todas partes. El mundo no es más que la porción visible y perceptible del universo. Entre el rojo de la parte baja del espectro y el violeta de la parte alta se encuentran todo lo que somos capaces de ver, pero entre el violeta y la parte alta del espectro consciente y el rojo de la parte baja se halla el infinito, la infinidad de lo invisible que une el espectro ultravioleta con el infrarrojo hasta la vibración infinita en un sentido y la vibración nula en el sentido contrario. Estos dos extremos se confunden. Ahí está todo el universo, del que no somos conscientes, pero que influye en nosotros, para bien o para mal. Es sabido que las vibraciones rápidas, JIM, a partir del espectro ultravioleta, son nefastas, dispersas. El espíritu descompone la materia, mientras que las vibraciones infrarrojas y magnéticas, por el contrario, en lo más bajo de la escala, son para la mayoría neutras o beneficiosas, el yang. Por fortuna, de ahí que sea tan importante conocer y comprender qué es la energía. Al final, el ultravioleta y con él el violeta se juntan con el rojo y con todo lo que es infrarrojo, y así el mal se convierte finalmente en bien. En el fondo, el yin se encuentra en el yang, en el espectro circular. Pero mientras exista nuestra conciencia entre el rojo y el violeta, hay la infinidad del inconsciente, que prefiero llamar omnisciente, entre el violeta y el rojo. Sin embargo, se tocan cromáticamente. Es el uróboros que se muerde la cola, pero que solo en un sentido. Así el mal llevado al praxismo conduce al bien. En cambio, el bien llevado al praxismo sigue siendo el bien y no puede inducir el mal. No existe ningún límite, pues la infinidad siempre es igual a la nulidad, mientras que la nulidad no puede ser igual al infinito. Es esta una verdad metafísica que toda persona reconocerá una vez que la explicara muchas cosas, en particular, pero no accesoriamente la causa de la existencia y el origen del universo. Esta certeza asociada a la naturaleza misma y al origen de la energía ignorada, desde luego por la ciencia oficial moderna, es muy reconfortante, pues se manifiesta a través de una
supinas sandes de los agentes del mal. A pesar de su suprema inteligencia intelectual, por ejemplo, si aquellos que están en guerra contra la humanidad, sin que nosotros lo sepamos, lograrán instaurar una dictadura mundial contra la que nadie pudiera hacer nada, cosa que está a punto de ocurrir. El individuo se encerrará en sí mismo para extraer su irreprimible energía creadora, al encontrar en el fondo de sí mismo la libertad que ya no hallará en el exterior, se liberará y acabará con toda forma de dictadura exterior. Y así el mundo aparecerá limpio y disfrutará de la paz. Está claro que es preferible no esperar a que ocurran estos extremos para ponerse mano a la obra, pero lamentablemente parece que la mayoría de la humanidad funciona de otro modo y espera a que la acorralen para ponerse en movimiento, lo cual es por cierto uno de los efectos de la manipulación mundial. Mientras el mal puede seguir aumentando, el hombre no se liberará, conserva la esperanza en su ego, en la lucha contra el mal, y sólo cuando se ve empujado y forzado, atado de pies y manos, cara a cara ante su impotencia absoluta, emprende finalmente el camino espiritual que ilumina el universo. Lo que está a punto de ocurrir en el mundo es precisamente esto. Todos los días es pregunta. Uno, si no nos dan gato por liebre, si no se burlan de nosotros, si no pagan a los periodistas de la televisión, de la prensa, para ser ingenuos, cultivar lo emocional, manipular la opinión y no decir nada de las cosas importantes, como el agujero de ozono, la destrucción de la Amazonia o el número de víctimas cotidianas de las campañas de vacunación. ¿Quién domina los medios de comunicación? Domina la humanidad. Salta a la vista que es el dinero el que domina los medios. Si algunos piensan que a los financieros buscan el bien de la humanidad y no el suyo propio, les conviene seguir mirando mucho la televisión hasta que se den cuenta. Ahí está Sandes, del mal. Su victoria es su derrota. Adquirir el dominio total sobre el individuo es una de las mejores maneras de enseñarle a liberarse. De ahí que nunca hayamos estado tan cerca de la victoria sobre aquellos que David Icke llama reptilianos, porque su cerebro reptiliano está mucho más desarrollado que el nuestro. Le Place Grand Secret, tomo 1 y 2, en la edición de Louis Corteu. Hoy por hoy, él es quien mejor describe la situación mundial, por mucho que algunos elementos permanezcan en la incertidumbre. En suma, todo esto para decir que lo que sucede actualmente en la Tierra no es nada nuevo, aunque a algunos les parezca que sí lo es, hasta tal punto que nos mantienen deliberadamente en la ignorancia, pero si se entiende el proceso, entonces se sabe a dónde nos llevará todo esto, y por tanto, qué decisiones debemos tomar. En cualquier caso, tendremos que tomarlas, pues si no, ¿de qué sirve saber? ¿Saber qué? Todo coincide para demostrar que la Tierra, la humanidad, parece ser ni más ni menos que la despensa, pero no para nosotros, los humanos, es la despensa de esos invitados reptilianos que, habiendo quedado atrapados un día en esferas invisibles de nuestra Tierra, su decadencia espiritual les cortó el camino de retorno. Se alimentan de emociones, las nuestras, claro, pues hace tiempo que ya no saben producir por sí mismos. Evidentemente, se alimentan sobre todo de nuestras emociones negativas, pues creen más vigorosamente que las positivas. Así que les damos pitanza y poder cada vez más que renunciamos al esfuerzo de tener pensamientos positivos o alegres cada vez que nos sabemos amar. Cada vez que tenemos miedo, estamos frustrados o sentimos deseos de vergüenza. Nuestras emociones son alimentos porque ellos viven fundamentalmente en el área astral, mundo emocional, del mismo modo que nosotros nos alimentamos de materia porque vivimos en el mundo físico. Para provocar en nosotros esas emociones necesitamos intermediarios, los llamados Illuminati, que son terrícolas o cruces que se dejan habitar y guiar por los reptilianos a fin de ocupar nuestros
nuestro puesto de poder en el planeta. Otros son simplemente manipulados mediante procedimientos psicológicos. Los Illuminati detentan casi todos los cargos importantes del mundo, en esferas política, militar, industrial, financiera, mediática, etc., ya que son seleccionados de acuerdo con criterios impuestos desde arriba, en el plano universitario, político, financiero, etc., a través de logias masónicas repartidas por todo el mundo, donde cada uno escala en función de la obediencia ciega de que es capaz. Cuanto más acepta hacer cosas inaceptables, tanto más asciende. Es el doy para que después obedezco, consigo poder y por tanto riqueza. En otros tiempos eso se llamaba vender el alma al diablo. Quienes entran en el juego o se hallan al pie de la escala son a menudo personas de buena voluntad. Quien quiere hacer algo útil, si no obedecen, le felicitan por su nobleza de sentimiento y los mandan a la vía muerta. Les conceden cargos sin poder, donde se enteran de cosas interesantes y creen ser útiles. No solo hay seres humanos entre los intermediarios, entre el astral y nosotros, también hay ciertos números de Illuminati que son reptilianos, puros, que logran, según Hyde y ciertos testigos, adoptar una forma humana, pero que pueden perderlas si les falta bril, esa energía vital contenida especialmente en la sangre de jóvenes humanos, rubios, de ojos azules. Esto puede parecer inaudito, pero siempre ha habido sacrificios humanos en todo el mundo y actualmente hay más que nunca. Las sectas satánicas proliferan y los secuestros o la cría de los niños multiplican sobre todo en los Estados Unidos. El nazismo entre 1933 y 1945 fue un episodio como cualquier otro para acelerar la selección. Su expresión actual en la CIA y las sectas y las sociedades secretas vinculadas a ella que dominan el mundo. El nazismo no ganó la guerra porque quienes la organizaron siempre han dominado el mundo. Esas organizaciones modernas han sido creadas en Estados Unidos sobre todo por antiguos nazis o con su colaboración a fin de proseguir con su política de eugenesia secreta en todo el mundo. Todas las razas son útiles para producir emociones negativas y se hace sufrir especialmente los llamados pueblos inferiores o los africanos, los sudamericanos y los sudasiáticos, etc. A través de esta compañía, la Organización Mundial de la Salud que inocula enfermedades, la Organización Mundial del Comercio que organiza la miseria y el hambre en el tercer mundo, la ONU dirige continuamente guerras intestinas que puede sorprender, pero hay que informarse. Llega un momento en que no hay más remedio que comprender a qué manipulación dictatorial, aunque con apariencia democrática, estamos sometidos. La humanidad también es una reserva genética para quienes necesitan bril, a fin de volver a su lugar de origen, pues este es su verdadero objetivo, abandonar esta tierra, donde se han quedado atrapados por culpa de su decadencia energética, ya que carecen de la energía espiritual que permite transformar su cuerpo en Merkaba y librarse de esos niveles vibratorios. Para ello tienen que cuidar una camada de rubios de ojos azules que no deben sufrir demasiado mientras se espera a hacer uso de ellos. Hay muy pocos testimonios de secuestros extraterrestres cuyas víctimas hayan sido negros o amarillos. Todas las sangres, incluso las de los animales, pueden servir, pero el rubio de ojos azules es otra cosa. Las cantidades extraídas son suficientemente limitadas para alimentar únicamente el misterio, pero sin convertirse en asunto de Estado, ya que los que están ahí y quieren irse, a fin y al cabo, son poco numerosos. Disponen de todo el tiempo que quieran, pues su longevidad no tiene punto de comparación con la nuestra, lo que permite comprender la persistencia de su plan a lo largo de las edades.
Mientras tanto, hay que comer, y para ello necesitan muchas emociones negativas. No les importa someter el planeta a sangre y fuego. No es su problema. El agujero de ozono, las guerras, las hambrunas, el SIDA, todos esos azotes devastan el hemisferio sur a los pueblos no arios o a fin de reducir significativamente sus efectivos, ya que esas poblaciones se han vuelto difícilmente sostenibles al tiempo que se incrementa la cantidad de sufrimiento consumibles. Tal vez el lector empiece a comprender por qué nuestro mundo no parece ser gobernado con buen sentido. Está siendo gobernado en intereses de algunos predadores. Quizá también haya preguntado un día cómo es posible que los chavales sigan arreglándoselas para encontrar droga en su camino. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, precisamente la instauración del dominio político-económico de los Illuminati anglosajones sobre el mundo se ha basado en el narcotráfico internacional. No esperemos, por tanto, que vayan a inquietar demasiado a los traficantes, a atrapar a los máximos responsables. Contrariamente a los que piensan, no es la incompetencia la causa de aflicción de la humanidad. El retraso de las mejoras ecológicas o sociales es el cálculo secreto. Hemos tardado mucho en comprenderlo. Hasta tal punto parece increíble, pero hoy tenemos todas las pruebas y todas ellas forman parte del cuerpo del delito en el juicio contra los reptilianos que está a punto de iniciarse a escala mundial. Saurios o reptilianos hay por todo el mundo, también humanos, los mismos que insectos, plantas y metales. Los ratones van donde hay queso, las ranas no se demoran en los desiertos áridos, los reptiles cósmicos acuden a brevar a donde hay sentimientos reptilianos que sorber. Y Dios sabe si lo hay en la tierra, pero hay que volver. Parece que en la antigüedad las motivaciones de nuestros invitados eran también la naturaleza distinta, en particular con respecto a la explotación de los recursos naturales, sobre todo para restablecer la capa de ozono en su planeta. Pero las opiniones están divididas y apenas existen pruebas en el camino en otros aspectos. Las pruebas se multiplican y seguirán multiplicándose porque la torpeza de nuestros vampiros aumenta con su precipitación. Están acelerando el movimiento porque las vibraciones de la humanidad van en aumento y esto hace que los reptilianos auténticos les resulte cada vez más difícil mantener la forma humana. No soportan el amor. Cuando las vibraciones son inmensas, los humanos no se dejan poseer. Según Drúmbalo Melchizedek, el proyecto HARP, antenas de emisión de onda de una potencia colosal que al final han sido instaladas en Alaska, tiene por objeto precisamente contrarrestar la energía crística que se expande a la inversa. Un pequeño aparato magnético inventado por científicos japoneses permite disponer de esa misma energía crítica de modo permanente a fin de protegerse de la posesión reptiliana. Esto no tiene nada extraño. La energía siempre es energía. Véase, la energía siempre es energía. Por consiguiente, siempre estamos ante la misma lucha perpetua de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, que nos supera de largo, ya que se desarrollan a lo largo de milenios, y nosotros que apenas vivimos 80 años, nos vemos inmersos en ella, preguntándonos dónde hemos caído y qué ocurre en la tierra. Cuando lo entendemos, se nos ha pasado el tiempo y tenemos que irnos de nuevo. Todo esto no impide que los santos cósmicos también adoren la estancia en la tierra, donde cunden sentimientos tan nobles, pero arman menos ruido, porque nos hacen saltar por los aires. Los World Trade Center nos dejan hacer nuestras experiencias, porque saben que lo que nos hace sufrir, solo sufrir los reptilianos, no es más ni menos que el reflejo
de lo que nosotros hacemos sufrir a los animales con la ganadería industrial. Globalmente, la Tierra es un jardín convertido en un establo de cría. Nuestros ganaderos son los reptiles, y su monocultivo se circunscribe en las emociones negativas, pues ese es su plano preferido. Todos los seres de abajo, astral, viven de emociones negativas, es su naturaleza, es su cuerpo. Cada vez tenemos una emoción negativa, les damos alimento, así que pongámonos en su lugar. Pasaban por aquí hace algunos cientos de miles de años, vieron que el planeta estaba bastante poblado de sentimientos, de venganza, odio, desprecio, miedo, etc. A menos, como piensan algunos, que crearán una raza hecha a medida con este fin o para disponer de esclavos y que lo que les atraía eran ante todo los ciertos metales preciosos, pero está visto que ya no envían oro hacia su planeta. Es posible que se hayan cortado las comunicaciones. Como sienten cierto vacío, se dicen, no vamos a vivir eternamente como recolectores. Nos haremos cultivadores gracias a nuestros instrumentos. El poder bancario mundial he aquí un terreno propicio. Inundémoslo todos los días de imágenes salaces. Aticemos los conflictos políticos, religiosos, raciales, sociales, etc. Hagamos que todas esas personas se detesten y se enfrenten por naderías formales, que desconfíen unas de otras en vez de revolverse contra los verdaderos responsables, que se maten entre sí para encontrar los resentimientos y nosotros no tendremos que hacer nada más que recoger los frutos. Todo esto haciéndonos creer que deciden por ellos mismos, democráticamente, entre los partidos en lisa, sin saber que de hecho nos entregan su poder y su soberanía individual. La conjura de los reptilianos por Frank Hatten. ¿Qué ocurre en este planeta? Habría que ser desde luego muy